Reproducción de los seres vivos. La reproducción de los seres vivos es un proceso biológico mediante el cual los organismos crean descendencia, lo cual es de vital importancia para perpetuar las especies. Se reconocen dos tipos de reproducción sexual y reproducción asexual. Reproducción asexual. La reproducción asexual es aquella donde es necesario un progenitor para crear organismos descendientes. En este tipo de reproducciones, un individuo parental se fragmenta, se parte o se divide, dando lugar a uno o más individuos con la misma carga genética, excepto que llegue a producirse una mutación. La reproducción asexual puede llegar a manifestarse tanto en organismos unicelulares como pluricelulares. Tiene la particularidad de generar descendientes idénticos. Tipos de reproducción asexual. Existen diversos tipos de reproducción asexual, tales como la fisión binaria, la partenogénesis, la gemación, la esporulación, la fragmentación y la multiplicación vegetativa. Fisión binaria. Un organismo parental duplica su ADN y a partir de ello se divide en dos células idénticas, por ejemplo, las arqueas. Partenogénesis. Se produce a partir de células sexuales femeninas no fecundadas que dan origen a otra vida. A pesar de que intervienen una célula sexual femenina, la partenogénesis se considera asexual porque es generada a partir de un único individuo parental, por ejemplo, las abejas. Gemación. Es una división desigual que consiste en la formación de prominencias sobre el individuo progenitor, que al crecer y desarrollarse originan nuevos seres que pueden separarse del organismo parental o quedar unidos a él, por ejemplo, las esponjas. Esporulación. El organismo parental crea esponjas a partir de las cuales se forman un nuevo organismo, por ejemplo, el moho. Fragmentación. El organismo parental se fragmenta, se divide o se parte. De este fragmento se genera otro individuo con la misma característica, por ejemplo, las estrellas de mar. Multiplicación vegetativa. Consiste en la formación de nuevos organismos a partir de una parte de otro, como el bulbo, tubérculos o rizomas, por ejemplo, el camote. Reproducción sexual. La reproducción sexual es todo proceso de generación de un individuo nuevo que involucra a dos individuos de la misma especie pero distinto sexo. Se diferencia de la reproducción asexual porque implica la combinación de los materiales genéticos de ambos progenitores para formar uno nuevo. La reproducción sexual es característica de los organismos eucariotas, o sea, de aquellos cuyas células poseen núcleo bien definido, y sobre todo de los pluricelulares. El origen de la reproducción sexual constituye un misterio biológico, pero se asume que surgió un nuevo planeta hace 1200 millones de años, antes de que existieran los primeros organismos pluricelulares. Proceso de la reproducción sexual. La reproducción sexual puede darse según distintos mecanismos, pero siempre dentro de un esquema muy similar de procesos bioquímicos y celulares, que podemos describir de la siguiente manera. Gametogénesis. Los organismos generan células sexuales, las cuales poseen la mitad del contenido genético de una célula ordinaria y están diseñadas específicamente para la reproducción. Dichas células se originan mediante un proceso llamado meiosis, en glándulas y órganos especializados del cuerpo y son distintas dependiendo del sexo. En el caso de los animales se trata de espermatozoides masculino y óvulo femenino. Fecundación. Se llama así al encuentro entre los gametos femeninos y masculinos, para fusionarse y producir el cigoto, es decir, una célula nueva dotada de un material genético único e irrepetible, poseedora de todo el potencial para convertirse en un individuo completo. Para que dicha célula se produzca, se deben unir físicamente los gametos, lo cual puede ocurrir en el medio ambiente, o bien dentro del organismo femenino. Dependiendo de ello, se deberá producir entonces un coito o acto sexual. Desarrollo embrionario. En esta etapa el cigoto multiplica y crece y gana complejidad, atravesando numerosas etapas hasta producir un embrión, un individuo nuevo de la especie de su progenitor, que a partir de entonces crecerá, se desarrollará y eventualmente estará listo para iniciar una vida propia. Este desarrollo embrionario tendrá lugar dentro del cuerpo materno, dando así origen al embarazo, o bien tendrá lugar dentro de huevos.
Nacimiento. Cuando el desarrollo embrionario está completo, el nuevo individuo se asoma al mundo por primera vez, lo cual implica romper la membrana del huevo o bien ser expulsado del cuerpo materno por el canal del parto. A partir de entonces, habrá un nuevo individuo de la especie en el mundo.